Continuamos con el profesor Rodolfo Cerrón Palomino y la importancia del puquín. ¿Qué términos del puquina son que no los conocemos, pero que tienen un origen puquina? Por ejemplo, el famoso tucuirico, que todos hemos estudiado en la escuela. Que todo lo sabe, que todo lo ve. Falso, de toda falsedad, pues. La palabra simplemente era tojri, puquina, tojri, que significaba gobernador. Y así muchos de estos términos están siendo reacomodados, siguiendo ese mismo procedimiento. Todos lo han hecho, Garcilaso lo ha hecho a cada rato. Volvamos a otro caso del mito de los hermanos Ayar. El famoso Ayarauca, por favor. ¿Cómo se lo traduce? El guerrero. Auca es guerrero, ¿no es cierto? El hermano guerrero. Auca no era palabra quechua, sino puquina, que significaba grande, mayor. O sea, es el Ayar mayor. El hermano mayor. Así es. Y el Ayar Uchu, ají, ¿qué tiene que ver con ají, por favor? Es el Ayar menor, porque uchi significa menor en puquina. La oposición mayor y menor están allí. Entonces, la plaza famosa del Cusco, que todo el mundo pues se relame diciendo, no, la plaza del Cusipata, ¿no? De la Jaucaipata, la plaza, digamos, del placentera, la plaza, ¿no? De la alegría, desde Garcilaso. Nada que ver. En este caso incluso estamos favorecidos por lo que nos dice Bertonio. Busquemos en Bertonio qué significa Jauquipata, plaza grande. Era Jauca, plaza grande, plaza mayor. Pero entonces el nombre se ha distorsionado. Como ya no se entiende, no se sabe qué puede ser, ¿no? Se piensa que es una distorsión, es una mala pronunciación, viene la cusquenización. Y eso es lo que hemos aprendido. Esto significa, doctor, que hay que reinterpretar la historia. Hay que comenzar por reescribir la historia, porque toda ella, bueno, en un 80 o 90%, ha sido escrita con la idea de que los nombres de las instituciones básicas del Incario, nombres propios, topónimos, ¿no? Son de origen quechua. Y estamos en condiciones de demostrar que la mayor parte de esos nombres son nombres de origen puquina, en su mayoría quechuizados a fortiori. Para encontrar esa explicación, digamos, de la etimología puquina, no basta pues con conocer el léxico, hay que conocer también la gramática subyacente al puquina, que menos mal que podemos conocer gracias al único documento que tenemos para el puquina, que es un conjunto de textos religiosos. Eso le iba a preguntar, ¿no hay documentación? No hay, lamentablemente, y esa es una gran contradicción. ¿Por qué? Porque si Toledo decreta, ¿no? El carácter le otorga el carácter de lengua general al puquina, ¿cómo es posible que una lengua tan importante no haya sido objeto de estudio de registro? No hay cartillas, no hay vocabulario, no hay gramáticas. En cambio, para una lengua menor como la mochica tenemos por lo menos algún material. Entonces es una gran contradicción. Pero yo la explicación la encuentro, digamos, simplemente al ver la situación por la que atravesaba el puquina en aquel entonces. Efectivamente, la lengua estaba muy difundida, pero la mayoría de sus hablantes, como dije al principio, o sabía quechua o sabía aymara. Entonces, los evangelizadores fueron muy pragmáticos, muy prácticos. Dijeron, señores, vamos a gastar tiempo, paciencia y dinero preparando materiales en esta lengua. Si todos entienden ya quechua o todos entienden aymara, mejor no. O sea, los evangelizamos en quechua o en aymara. Entonces los evangelizadores ya no tenían que evangelizar en puquina, sino o en quechua o en aymara. Y por esa razón abandonaron el puquina. Va desapareciendo el puquina.
Hay reclamos hasta el siglo XVII todavía para Moquegua, señores, estos no entienden, necesitamos gramática, necesitamos doctrina. Hay nombres de personas que son designadas para confeccionar doctrinas en la lengua, pero eso no llega a concretarse nunca. Y ante eso así nos hemos quedado sin material, excepto esos materiales religiosos compilados por el criollo huamanguino Jerónimo de Oré, amigo del Inca Garcilaso. Entonces él en 1607 publica un texto doctrinal en Nápoles con materiales de 5 lenguas distintas: mochica, por supuesto quechua, aymara, puquina, mochica, lingua geral incluso, y hasta guaraní, o sea, 6 lenguas. Entonces son pequeños catecismos en esas 6 lenguas. Gracias a ese esfuerzo compilador de Jerónimo de Oré, podemos disponer de ese pequeño material catequético, pastoral del puquín. Nos queda como lingüistas estudiar la toponimia. Entonces yo estoy abocado a ese estudio en los últimos 10 años ya, y es bastante lo que se aprende con el trabajo de la toponimia. Hay que hacer un rastreo toponímico en toda la zona del sur del Perú, el oriente boliviano, en la parte noreste de Bolivia, hasta el altiplano. Y ahí están los nombres topónimos, los topónimos aymaras, perdón, puquinos. Moquegua, por ejemplo, había puesto el mito, ¿no? Yo mismo caí en una apreciación equivocada hace algunos años, porque yo identificaba a Muki como algo, pues digamos, compungido, como algo que causaba tristeza, en fin, sufrimiento, ¿no? Aflicción. Pero gracias al contacto con un amigo, me puse a revisar nuevamente el nombre, porque él había encontrado una documentación muy antigua, que lo estaba desorientando, porque ahí decía Muquiwaya. Y entonces me puse nuevamente a buscar, digamos, las fuentes, y encuentro, pues efectivamente, un documento muy antiguo, 1530 y tantos, 40, ¿no? Una consignación incuestionable del nombre, Muquiwaya. Ese es el origen del Moquegua. nombre de Moquegua. Guaya significa pendiente, cuesta, y los nombres que terminan en Guaya, Gua y sus variantes son cientos de nombres en todo el altiplano peruano boliviano, desde Arequipa hasta el sur. ¿Qué tan desarrollado era la lengua puquina a partir de los conocimientos que se tienen? Tan lengua como cualquier otra, era una lengua de la civilización tiahuanaquense, pues. O sea, era una lengua muy importante. Así es que el culto al sol, ¿de dónde viene? De los puquinos. Es decir, los incas se van a apropiar después, cuando conquistan, cuando regresan a conquistar la región del Collao. Se van a apropiar de sus divinidades, de sus dioses, de todo. Se apoderan de Titicaca. ¿Qué cosa significa Titicaca? El peñón donde se posa el sol, el dios. Titi es el dios. Entonces, según la leyenda, ese es el cerro sagrado que hasta ahora se conoce, los arqueólogos han hecho trabajos allí, es el peñón del sol, según la mitología local, es el sitio donde aparece, se asoma el sol después de largas noches de oscuridad, ¿no? Que sobreviene algún diluvio. Entonces, ese sitio sagrado es pronto ocupado por los incas. Llevan a su gente, sacan a los uros de ahí, sacan a los puquinas, señores, y ellos se apoderan de eso. Ese jefe Coya en realidad era puquina. Era puquina, y además eso de Zapainca que todos hemos aprendido, el apellido Zapana hasta ahora existe en Aymara, eso es puquina. O sea, incluso la designación de este epíteto que los incas, ¿no?, empleaban y que querían que fuera de uso exclusivo de los incas y no de cualquier otro jefezuelo, como dice Garcilaso, esta designación de Cápac era de todos los jefes puquinas, ellos eran los Cápac. Gracias, doctor. Sí. Muy amable. Muchas Bueno, gracias. es un gusto.
Sabíamos de la existencia del puquina, pero no de la importancia que tuvo y de las muchas palabras que por medio del quechua han ingresado en nuestra habla cotidiana. Hay que felicitar y agradecer al profesor Cerrón Palomino por sus investigaciones. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con las TICs en la educación.